Hoy vamos a ver intervalos de confianza, que sigue siendo la unidad 6. La clase de hoy va a ser sumamente práctica, ¿sí? Vamos a ver ejercicios. Toda la parte teórica, todo el desgaste teórico, ya lo hicimos la clase pasada. Entonces hoy directamente vamos a resolver ejercicios, vamos a aplicar las fórmulas y vamos a ver eh, cómo son los ejercicios de intervalos de confianza. La semana que viene vamos a empezar con test de hipótesis, que seguramente nos lleve 2 clases, seguramente una clase para una población y otra clase para 2 poblaciones. Así que bueno, empezamos. Vamos a manejarnos con el mismo resumen de la semana pasada. ¿Sí? La semana pasada empezamos a conocer a los estimadores muestrales. ¿Sí? Dijimos que los parámetros van a ser medidas poblacionales. Y el estimador es una medida muestral. O sea que la cuenta es la misma, la que se hace tanto para calcular un promedio, un porcentaje o una variación. La diferencia, la gran diferencia es que el parámetro, estos valores, son poblacionales, o sea, teniendo acceso a todos los valores. A diferencia de los muestrales, que es la misma cuenta, pero aplicada a un conjunto más chiquito del total, ¿sí? Justamente a un subconjunto de esa población, que es lo que llamamos muestra. Los estimadores vimos que la media era la única que tenía varios casos, tenía diferentes formas de estandarizarse. Esto se va a mantener tanto para lo que veamos hoy como para lo que veamos la clase que viene. ¿Sí? Esto sirve tanto para la estimación puntual que vimos la semana pasada, como la estimación por intervalos que vamos a ver hoy, y también es el mismo cuadrito para test de hipótesis que vamos a ver la semana que viene. Sí, todos esos casos serán para la media. Para la proporción o para la varianza había una sola forma de estandarizar, así que no había problemas. Solamente con detectar que me habla de porcentajes o de variaciones, yo ya sabía que me estaba hablando de la proporción o de la varianza. Tampoco habían problemas de distribuciones porque la proporción siempre va a tener una distribución normal, o sea que siempre vamos a usar la tabla de normal, y para la varianza vamos a usar la tabla de chi cuadrado. ¿Sí? La de chi cuadrado no hay ningún problema porque es exclusiva de la varianza. La tabla de normal la comparte tanto la media como la proporción, pero la chi cuadrado se usa exclusivamente para la varianza. Vimos las características de las dos distribuciones, la t-student, la chi cuadrado, hicimos un par de ejercicios. Y ahora vamos a ver los intervalos de confianza. A diferencia de la estimación puntual de la clase pasada, hoy vamos a estimar mediante intervalos. ¿Sí? Nosotros vamos a estimar, ahora vamos a ir de lo muestral, que es a lo que nosotros tenemos acceso, y a partir de una muestra vamos a tratar de estimar el valor poblacional. ¿Sí? A partir de la X raya vamos a tratar de estimar la mu. ¿Sí? A partir de la media muestral vamos a tratar de estimar la media poblacional. Lo mismo con la proporción, lo mismo con la varianza. ¿Sí? Acá nos dice, cuando se desconoce un parámetro, o sea el valor poblacional, y no se puede obtener su verdadero valor, se toma una muestra y a través de sus estimadores, o sea, los valores muestrales, se busca un intervalo que contenga al parámetro, o sea, al poblacional, del desconocido, ¿sí? O sea, lo que se desconoce, lo que queremos tratar de estimar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estimar mediante intervalos, o sea que yo no voy a decir, bueno, la media poblacional es 3, por ejemplo. Voy a dar dos valores y entre esos dos valores, que van a ser los límites del intervalo, voy a decir que está entre esos dos valores el valor
poblacional. Como ya vimos, las medidas son tres: la media, la proporción y la varianza. Vamos a ver que para la media están los mismos casos que vimos antes. Caso 1, caso 2.1, caso 2.2, caso 3.1, caso 3.2. ¿De qué depende cada uno de estos casos? O sea, ¿qué es lo que me va a decir cuál es el intervalo que tengo que usar? Lo mismo que vimos la clase pasada. Este cuadro es clave porque son las tres preguntas que me tengo que hacer para saber en qué caso estoy. ¿Sí? Dependiendo de los datos que tenga o que no tenga, voy a estar en el caso 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2. Dependiendo del caso en el que esté, bueno, ahora lo único que tengo que hacer es elegir el intervalo. Y una vez que tenemos el intervalo es copiar y pegar. Es reemplazar los datos y bueno, después armar más o menos una respuesta más o menos elegante, ¿sí? Para que todo esto no quede tan estructurado como que es copiar, pegar, hacer la cuenta y listo. Más allá de que entre nosotros es así, pero bueno, vamos a tratar de que no se note mucho. Después, para la proporción, lo mismo, hay un solo caso, para la varianza hay un solo caso. Entonces, si me pido un intervalo de confianza para la proporción, ya está, copio y pego esto. Después vemos cómo calcular cada cosa de las que está ahí, pero no hay que hacer más nada. Intervalo de confianza para la varianza, lo mismo. Copio y pego y bueno, después me arreglo con cómo voy a conseguir los datos, pero es solamente eso. Y después tenemos la fórmula del tamaño de la muestra. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que aparezcan los ejercicios. ¿Sí? Pero lo único que necesitamos es, del resumen, son los intervalos, que ya los tenemos, y bueno, después vamos a ir repasando a medida que vayamos viendo los ejercicios, cada caso. Práctica 6. Del 1 al 10 es todo lo que vimos hasta la clase pasada. ¿Sí? Son todas estimaciones puntuales, me pide probabilidades, tengo acceso a los valores poblacionales, así que no hay ningún problema, por ahí algún que otro fractil, pero no más que eso. A partir del 11 empezamos con intervalos de confianza. Vamos a empezar con el 11 y después vamos a ir salteándonos para tratar de ver un caso de cada uno y poder ver los tres casos de la media, uno de la proporción, uno de la varianza y bueno, alguno que pida algún tamaño de muestra. Vamos a empezar por el 11, que es el típico, el más sencillo, el primero, ¿sí? Con el que se empieza todo. Y después vamos a ir salteándonos dependiendo de los datos que pida y las cosas que haya que averiguar. De una variable aleatoria que tiene distribución normal con varianza 36, se extrae una muestra de tamaño 15 y se obtiene una media de 24,3. Hallar un intervalo de confianza del 99% para la esperanza de la variable aleatoria. Entonces, nos pide un intervalo de confianza. Hay que ver un intervalo de confianza para qué parámetro. ¿Sí? Porque tenemos tres. Puede ser o para la media, para la proporción o para la varianza. Como nos pide un intervalo de confianza del 99% para la esperanza, ahí nos está dando a entender que el intervalo de confianza es para la media. ¿Sí? Esperanza, media, valor esperado, promedio, esperanza matemática, son todos sinónimos. ¿Sí? Me lo puede pedir de cualquiera de esas 5 formas, que me está pidiendo lo mismo, un intervalo de confianza para la media. Entonces, como es para la media, tenemos distintos casos. Hay que ver en qué caso estamos y a partir de ahí armar el intervalo. Las preguntas que me tengo que hacer son siempre las mismas tres.
La primera es si conozco la distribución, o sea, si el ejercicio me dice explícitamente que tiene una distribución normal. Si conozco el desvío de la población, ¿sí? El sigma. Y en caso de ser necesario, me tengo que preguntar el tamaño de la muestra. Dependiendo de las cosas que yo tenga, dependiendo de las respuestas que tenga o que no tenga a esas tres preguntas, eso me va a definir el caso en el que voy a estar. Después, una vez que tenemos el caso, ya está, es copiar y pegar el intervalo. Entonces, el ejercicio nos dice que la variable aleatoria tiene una distribución normal, o sea que esto lo tenemos, ¿sí? Nos dice explícitamente que es normal. Y nos dice la varianza. Lo más difícil de esto, de estas unidades, es darnos cuenta si el dato de la varianza o del desvío es el poblacional o es el muestral, ¿sí? Porque el que yo necesito es el poblacional. El muestral a mí no me sirve. En este caso, como nos sigue hablando de la variable aleatoria, ¿sí? Nos dice que de una variable aleatoria que tiene distribución normal con varianza 36, o sea que esa varianza es poblacional. Lo que nosotros necesitamos igual es el desvío. Pero bueno, si tenemos la varianza, el desvío es la raíz cuadrada. Entonces, tenemos el desvío, ¿sí? Tenemos que tomarnos el trabajo de calcular la raíz de la varianza, pero tenemos el desvío. El tamaño de muestra no me importa. ¿Sí? No me importa el tamaño de la muestra, listo. Caso 1. ¿Sí? Si ya tengo estos dos datos, ya está. El tamaño de muestra no me interesa, es caso 1. ¿Sí? El tamaño de muestra desempata para el caso 2 o para el caso 3. Pero en el caso 1 el tamaño de muestra no es necesario. Si ya tengo todos los valores poblacionales, todos los parámetros, no necesito depender de la muestra. Entonces estamos en el caso 1. Vamos al resumen y vemos cuál es el intervalo del caso 1 para la media. Intervalo de confianza para la media, caso 1. Copio y pego este intervalo y saco los datos. No hay más nada que hacer. Lo más difícil ya lo hicimos, que es identificar el caso. Después es copiar y pegar todos los datos que ya vamos a tener. Ahora vamos a ver cuál es cada dato. Entonces sabemos que estamos en el caso 1. Vamos a hacerlo en una tabla. Esto vamos a dividirlo. Y vamos a poner los datos, vamos a volcar los datos y después copiamos el intervalo. Entonces, leyendo el enunciado, tenemos que X tiene una distribución normal, ¿sí? Me lo dice explícitamente. X tiene una distribución normal, me da la varianza, esa es la varianza, ¿sí? 36. El tema es que lo que yo necesito es el desvío, ¿sí? Entonces a esto inevitablemente vamos a tener que sacarle la raíz. ¿Sí? La raíz de 36, 6. Cuenta bastante habitual. ¿Qué otros datos tenemos? Se extrae una muestra de tamaño 15. La muestra es n. Y se obtiene una media de 24,3. Esa media que se obtiene de la muestra de tamaño 15 es la media muestral. ¿Sí? Muy simpáticamente simbolizada por una X raya. 24,3.
hallar un intervalo de confianza del 99%. Ese 99%, ese porcentaje, es el nivel de confianza, que vamos a llamar 1 menos alfa. Nos dice 99, vamos a pasarlo a valores relativos. 0,99. Y ahí tenemos todos los datos. Copiamos el intervalo, ¿sí? Copio y pego el intervalo tal cual está en el resumen. Dijimos caso 1, entonces copio y pego el intervalo. ¿Sí? Tenemos el intervalo del caso 1. Ahora, viendo los datos que tenemos, reemplazamos. Me dice X raya. Ese dato lo tenemos, 24,3. Z de 1 menos alfa sobre 2, lo mantenemos en suspenso por ahora. Sigma me dice 6, ¿sí? A mí me da el sigma al cuadrado, que es 36, le sacamos la raíz y tenemos 6. N, tamaño de muestra es 15. Fíjense que esto, que es el intervalo inferior, es el límite inferior del intervalo, es igual, es exactamente parecido al límite superior. Lo único que cambia es este menos, sí, vamos a verlo acá, este menos por este más. Después es la misma cuenta. Entonces esto, así como viene, si tengo estos datos, también tengo estos. Copio y pego, cambio el menos por el más. Después es la misma cuenta. Lo único que nos falta es el z de 1 menos alfa sobre 2, que ahora vamos a ver cómo se calcula. 1 menos alfa, 0,99. ¿Sí? Dato explícito del ejercicio. Ahora, lo único que falta saber es el z de 1 menos alfa sobre 2. Eso lo vamos a despejar justamente del nivel de confianza. Si a mí el ejercicio me dice que 1 menos alfa es 0,99, yo de acá puedo despejar el alfa. ¿Sí? El 1 que está sumando, ¿sí? Aunque no parezca, ese 1 está sumando, lo disimula muy bien, pero bueno, está sumando, pasa restando, esto nos quedaría menos 0,01, si no me equivoco. Ahora igual le preguntamos a la calculadora, que es la que sabe de hacer cuentas. Vamos a traerlo por acá. Uno menos 0,99, 0,01. En realidad esto es 0,99 menos 1, que es lo mismo pero con el otro signo. Perfecto. Y después, bueno, entre los signos se arreglan, todo esto queda positivo. Ahí tenemos el valor de alfa. A mí no me pide alfa. Yo lo que necesito saber es cuánto es 1 menos alfa para poder saber cuál es el valor que tengo que buscar. Entonces, si lo que yo tengo que buscar es 1 menos alfa sobre 2, yo sé que lo que tengo que buscar es 1 menos el alfa que tengo ahí arriba, 0,01 sobre 2. Entonces esto me lo va a decir, obviamente, la calculadora. 1 menos 0,01 dividido 2, 0,995.
Ahí tenemos el valor de 1 menos alfa sobre 2. Volvemos al intervalo. Esto vamos a hacerlo un poquito más grande. O sea que lo que me falta buscar es el z de 0,995. Lo mismo que acá. El z de 0,995. Esta letra lo que me indica es la tabla. Este número es el valor de la probabilidad que tengo que buscar. O sea que tengo que buscar el normal y tengo que buscar la probabilidad. Entonces, o sea, tengo la probabilidad. Y tengo que buscar el valor de z. Eso quiere decir que voy a tener que buscar en la tabla de fractiles. Y vamos a ver cuánto nos da. Entonces vamos a la tabla de fractiles a buscar el 0,995. Y va a ser el mismo número para los dos porque es el mismo número el que estoy buscando. Tabla de normal, bajamos un poquito más. Y vamos a ver que las tablas de la cátedra Bianco, tienen en negrita algunos valores que son casualmente o causalmente los valores que vamos a terminar buscando siempre, que son 0,995, 0,99, 0,98, 0,975, 0,95, 0,90 tal vez, y no mucho más, ¿sí? Siempre vamos a buscar los mismos. En este caso tocó el 0,995, entonces el valor del z va a ser 2,576. Entonces, acá en el lugar del z voy a poner 2,576. Y del otro lado, del otro z, obviamente, también 2,576. Quedaron todos números, del resto se encarga la calculadora. Ahí está. ¿Sí? Todo esto, calculadora. Esto nos queda 24,3 menos 2,576 por 6 dividido raíz de 15. 20,3092, etc. 20,30927796. Decimal más, decimal menos. Y del otro lado, como es la misma cuenta, hacemos la picardía de cambiar el menos por el más y no volver a transcribir todos los números. 28,29072204. Decimal más, decimal menos. 29072204. Y ahora, simplemente para vaya uno a saber que esto lo que se hace es poner una C adelante para indicar que es el intervalo de confianza. Y esto, acá se pone un punto y coma. O sea que esto, así es como terminamos respondiendo el intervalo de confianza. Esto es meramente administrativo, ¿sí? Los resultados son los que tenemos acá, ¿sí? Pero así quedaría en forma de intervalo con el límite inferior, el límite superior y listo. ¿Sí? Lo dejo ahí para que quede el ejercicio completo, pero todos los ejercicios se resuelven igual, es ver cuál es el intervalo y una vez que sabemos cuál es el intervalo a usar, es buscar el
reemplazar los datos. ¿Qué significan estos números? Este 20, con todos los decimales es el resultado de esta cuenta. Y esto es el resultado de esta otra cuenta. Después se pone una C para indicar que es un intervalo de confianza y este es el nivel de confianza. La respuesta explayada teóricamente, ¿cómo sería? Bien. A ver qué me pide hallar un intervalo de confianza. Se estima que el valor poblacional de la media de no sé qué, una variable aleatoria, dice. Bastante flaco el enunciado. El valor poblacional de la media esté entre 20,30 y todos los decimales y 28,29. Si queremos poner más excusas, la media poblacional se estima que el valor de la media poblacional esté entre 20,30 y 28,30 con una confianza del 99%. Esa sería la respuesta. O sea que nosotros, claro, nosotros lo que estamos haciendo es ver este parámetro poblacional entre qué valores. Lo estamos estimando, pero entre dos valores. Claro, los intervalos de confianza son siempre poblacionales. Los muestrales no necesitas hacer un intervalo de confianza porque vos lo podés calcular. Vos tenés acceso a la muestra. Lo que no tenés acceso son a los poblacionales, o sea, a todos los valores. De tu propia muestra, como eso es una variable aleatoria, eso cambia dependiendo de la muestra que vos tomes, no hay intervalos de confianza para muestras, para valores muestrales. Siempre son poblacionales. Siempre lo que queremos estimar son valores poblacionales. Bien, vamos a ver otro ejercicio, a ver alguno que tenga otro caso. Vamos a hacer el 19. Vamos a hacer el 18 mejor, que tiene la muestra a 100 valores, no nos da los datos, solamente nos da la muestra. Copy y pego a ver cómo queda. Nos dice, se registró el peso en gramos de patos de cierta especie elegidos aleatoriamente al cumplir un mes de vida. Se obtuvieron los siguientes valores. Y nos da ahí el peso en gramos, o sea, 650 gramos, 700 gramos, 720, etc. Y con eso nos dice hallar un intervalo de confianza del 95% para el peso promedio de los patos de esa especie que tienen un mes de vida, suponiendo que la variable aleatoria se distribuye normalmente. Muy buen dato, ese último. Entonces, hallar un intervalo de confianza para el peso promedio, o sea que me está pidiendo un intervalo de confianza para la media. Peso promedio, ya dijimos, media, promedio, esperanza, valor esperado, esperanza matemática son todos sinónimos. Entonces, estoy en la media, tengo que ver en qué caso caigo. Entonces, tengo que empezar a hacerme preguntas. Las preguntas que me tengo que hacer son siempre las mismas tres. Vamos a sacarle el color. Conozco la distribución, o sea, el ejercicio me dice que es normal. Sí, me dice que es normal. Ahí a lo último, como si se hubiesen olvidado de escribir eso, después
lo aclaran. Entonces, sí, me dice que es normal. Segunda pregunta. ¿Tengo el desvío de la población? No, no me dice absolutamente nada. ¿Sí? El desvío, esto yo no lo puedo calcular, porque es un dato poblacional. Todas las cuentas que yo haga van a ser en base a muestras. Entonces, este dato no lo tengo. El desvío de la población no lo tengo. Entonces, ahí estamos en el caso 2. La que desempata es el tamaño de la muestra. Si es mayor o igual que 30, caso 2.1. Si es menor que 30, caso 2.2. Vemos que tampoco nos dice explícitamente de cuánto es el tamaño de muestra, pero nos dice que se obtuvieron los siguientes valores. ¿Sí? Se registró el peso en gramos de patos de cierta especie elegidos aleatoriamente. Entonces, no nos dice de cuánto fue la muestra, pero nos da la muestra. Entonces tenemos que contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 valores, o sea que la muestra que se tomó fue de 9. Como todos sabemos, 9 es menor que 30. Entonces caemos en el caso 2.2. ¿Sí? Se cumple todo esto. Entonces, caso 2.2. Yo voy a ir al resumen, agarrar del intervalo de confianza para la media el caso 2.2. Vamos al resumen. Y ahora vamos a usar el caso 2.2, que es este que tenemos acá. Si bien los intervalos para la media son todos similares, siempre es x raya menos el valor de tabla, que en el 1 y el 2 va a ser z, en este caso, en el 1 y en el 2.1 va a ser z, en este caso que nos tocó ahora va a ser t, pero es lo mismo, lo que está dentro del paréntesis siempre 1 menos alfa sobre 2, y después es el desvío sobre raíz de n. Ya dijimos que todo lo que está después es lo mismo que está antes, cambiando solamente el menos por el más. Y como acá, en este caso, no conocemos el desvío de la población, usamos el desvío de la muestra. Entonces, caso 2.2. Es el último que tenemos acá. Copio y pego. Y ahora vamos a ver qué datos tenemos. ¿Me dice que es normal? Sí. Este dato no lo tenemos. No tenemos el desvío de la población. Tamaño de la muestra, ya dijimos que era 9. Contamos las muestras que teníamos. Esto no me lo dice. Y bueno, desvío 1 menos alfa, que es el nivel de confianza. Eso me lo tiene que dar siempre. 0,95. Esto vamos a dividirlo porque vamos a necesitar otro dato. Si no tenemos el desvío de la población, vamos a necesitar el desvío de la muestra. Entonces nos faltan los dos datos más importantes, que son el desvío de la muestra y la media de la muestra. Eso se puede calcular porque tenemos la muestra ahí con todos los datos. ¿Sí? La fórmula de la x raya sí, la fórmula del promedio era la suma de todos los xy, o sea, de todos los valores de x, dividido n. N dijimos que es 9. Arriba lo que tengo que hacer es sumar todos los valores. 650 más
700 más 720 más 800 más 850 más 900 más 825 más 750 más 850. Achicamos un poco para que no se me descontrole la fórmula. ¿Sí? Sumo todo y lo divido por la cantidad, como calculamos cualquier promedio. Después esto nos dará el valor de la X raya. Vamos a ver que hay una forma de hacerlo con la calculadora. Y la fórmula del desvío es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cuál era la fórmula de la varianza? Acá teníamos, esto era la suma de x sub i menos x raya al cuadrado. Todo esto dividido n-1. ¿Sí? Recordemos que ahora, siempre que calculemos la varianza o el desvío, esto lo vamos a dividir por n-1 para que sea la varianza incejada. Más allá de cómo se llame la fórmula, esto lo va a resolver, como no podía ser de otra forma, la calculadora. ¿Sí? Pero no lo va a resolver haciendo valor por valor, haciendo dato por dato. ¿Sí? O sea, no vamos a hacerlo con la cuenta. Vamos a poner los datos ahí. Y vamos a decirle a la calculadora que directamente calcule todos los valores estadísticos. Para usar la calculadora, lo primero que tenemos que hacer es resetearla, porque la calculadora tiene memoria, entonces se acuerda de todo y necesitamos que no se acuerde de nada. Entonces vamos a apretar Shift Mode 3, que es la opción All, y me dice Reset All. Le damos igual. Aparecen los guiones, listo, la calculadora se olvidó de todo. Todo lo que tenía en la memoria se olvidó. Está directamente de fábrica, como vino de fábrica. Ahora hay que llevarla al modo estadístico. Apretamos Mode y buscamos la opción SD. ¿Sí? Si no aparece en la primera, seguimos dando Mode, buscamos la opción SD. Y nos va a aparecer acá chiquitito SD. Ahora lo que hacemos es cargar la muestra, ¿sí? Los valores que nosotros tenemos ahí arriba en el enunciado. 650 y apretamos M+, ¿sí? Memoria más. Y ahí nos va a ir contando la muestra. Tenemos 1. Así como viene, sin tocar nada, escribimos el segundo. 700. Memoria más. Y ahí tenemos 2 muestras cargadas. Vamos con el que sigue. 720. Memoria más. 800. Memoria más. 850. Memoria más. 900. Memoria más. 825. Memoria más. 750. Memoria más. Y 850. Memoria más me dice N9. Listo, están las 9 muestras cargadas. Volvemos a 0 para no hacer lío, para no seguir cargando. Un dato que cargamos mal y no lo podemos borrar. Hay que reiniciarla y empezar de vuelta. ¿Sí? Así que esto traten de hacerlo tranquilos, con tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es apretar Shift 2. Y la calculadora nos dice, opción 1, X raya. Así, bien explícito. Bueno, a ver, X raya. Le damos igual y nos dice 782,7 periódico. ¿Sí? No se le escapa ningún decimal. Entonces podemos poner que el valor de la X raya, o sea, el valor de toda esta cuenta, vamos a completarlo acá, 782,78. Vamos a poner para redondear 782,78. Yo para que nos coincida con la guía, ¿sí? A mí no me gusta redondear, pero bueno,
Si la guía así lo quiere, así será. Vamos a correr la calculadora para el otro lado. Sí, igual no es mucho esfuerzo calcular el promedio. Esto sí es bastante poco divertido calcularlo haciendo la cuenta. Pero si nosotros le damos la muestra, la calculadora ya sabe todo lo demás. Seguimos con la calculadora, vamos a ver que si nosotros borramos, la calculadora se sigue acordando de todo. Entonces, de vuelta, Shift 2. Y acá hay que tener cuidado porque me calcula los dos desvíos. Fíjense que dice X desvío N y X desvío N-1. Bueno, justamente esto sería el desvío sesgado y esto sería el desvío insesgado. O sea, la misma fórmula del desvío, pero dividido n, o la misma fórmula del desvío dividido n-1. Vamos a elegir la opción 3. Le damos igual y nos dice que toda esta cuenta, ya con la raíz incluido, todo completo, esto nos da 82,42842013. Bien, dependiendo del modelo de la calculadora les puede aparecer el desvío, el sigma y la S. Apretan la S. ¿Sí? Tal cual, así explícito como está acá. El SX seguramente deberían llegar al mismo resultado. Esto vamos a poner 82,43. Entonces estas cuentas nos olvidamos para siempre de que existen. Eso lo resuelve la calculadora. Si quieren pueden poner la fórmula y después el resultado. Pero esas cosas ya las resuelve la calculadora. ¿Sí? Hacer cuentas no nos agrega nada. ¿Sí? Esto es para solucionar los casos en donde en vez de darme servido el desvío, ¿sí? O sea, el promedio y el desvío, lo tenemos que calcular nosotros. Bueno, ahora sí, volvemos a la realidad, tenemos que completar este intervalo. Acá la historia de siempre, x raya, bueno, 782,78. El t de 1 menos alfa sobre 2, esto lo dejamos en suspenso, tenemos que calcular el 1 menos alfa sobre 2 primero. Entonces, esto, S, o sea, el desvío muestral es 82,43. Divido la raíz de n, divido la raíz de 9. Del otro lado, copio y pego y cambio el signo. Es exactamente lo mismo, nada más que este menos lo voy a poner como un más. Ya tenemos todo, hay que averiguar cuánto es 1 menos alfa sobre 2. Bueno, lo despejamos siempre del nivel de confianza. Si sabemos que 1 menos alfa es 0,95, entonces el 1 pasa restando. Después, entre ellos, se cambia el signo, vamos a poner directamente 0,05. Ese es el valor del alfa. Sí, es lo que le falta al 0,95 para llegar al 1. Ahora que tenemos el alfa, podemos calcular tranquilamente 1 menos alfa sobre 2. Uno menos 0,05 dividido 2. Eso me lo va a decir la calculadora, como toda probabilidad va a ser un 0,
Y como todos los ejercicios de intervalo de confianza va a ser un 0,90 y pico. Vamos a ver qué opina la calculadora. 1 menos 0,05 dividido 2, 0,975, otro de los números favoritos de la tabla. Ese es el número que vamos a buscar en la tabla. ¿En qué tabla? Ahora en la tabla de t, como me lo indica el intervalo. Entonces, esto ya podemos decir que es 0,975. Es lo mismo de un lado y es lo mismo del otro. 0,975. Tenemos el intervalo completito. Bueno, y 1 menos alfa, 0,95. Solamente para que queden todos números. Ahora hay que buscar el t de 0,975. Ojo, porque tanto la tabla de t como la tabla de chi cuadrado trabaja con grados de libertad. Los grados de libertad son n-1. Entonces, si acá tenemos n9, yo voy a buscar en grados de libertad 8. Vamos a la tabla, a ver qué pasa. ¿Dónde quedaron las tablas? Acá están. Habíamos quedado en fractiles. Vamos a la tabla de t-student con GL grados de libertad. Entonces, en la columna de los grados de libertad tenemos que buscar el 8. ¿Sí? Grados de libertad es n-1, como n. En este caso es 9. Vamos al renglón del 8. Y como lo que yo tengo es la probabilidad, que en este caso es 0,975, me tengo que fijar arriba. ¿Sí? Acá tengo el 0,975, o sea que el valor va a ser este. ¿Sí? Justo el valor en donde se cruzan. El 0,975, acuérdense que en la t, tanto en la t de student como en la chi cuadrado, las probabilidades están arriba y en el medio están los valores. Entonces 0,975 me fijo en el renglón de 8 grados de libertad. Ese es el valor del t. 2,306. Y del otro lado, por supuesto, también 2,306. Ahora ya nos quedó todo para solamente hacer la cuenta. Y la calculadora, como se acuerda de todo, no tenemos que escribir ni el promedio ni el desvío. Directamente le decimos, bueno, al promedio, o sea, a x raya, restale 2,306 por 82,43, que era el desvío. Shift 2. Que ponga el desvío con todos los decimales, que de hacer la cuenta se encargue la calculadora. Esto dividido, bueno, raíz de n. Podríamos ponerle 3, pero bueno, como es sábado, vamos a ponerle que haga todo, raíz de 9. Le damos igual y ahí tenemos el resultado. 719,42 si quieren, si no, 41,77988. Y hacemos lo mismo con el otro intervalo. Y cometemos la picardía de solamente cambiar ese menos por un más y tener el otro intervalo. 846,1377567. Y lo mismo, ahora para que quede elegante, esto lo sacamos, ponemos un punto y coma y ponemos una C adelante para indicar que es un intervalo de confianza. Lo ponemos en negrita, un poco más grande, lo pintamos y festejamos. ¿Sí? Y después, bueno, la respuesta elegante. Esto, bueno, hay que ver de qué se trataba la historia que nos estaban contando.
Se registró el peso en gramos de patos de cierta especie. Bueno, llega un intervalo de confianza para el peso promedio. Bueno, se estima que el peso promedio en gramos de los patos de cierta especie está entre 719,41 gramos y 846,13 gramos. ¿Sí? Esa sería la respuesta elegante, ¿sí? Para que todo esto no quede como que agarramos una fórmula, copiamos y pegamos y nada más, ¿sí? Porque no estamos haciendo eso. No se nota, pero no estamos haciendo eso. ¿Sí? Así sería otro caso. Sería el segundo caso de la media. ¿Dudas? Este tema es muy mecánico. Siempre se hace lo mismo y lo peor es que no solo que siempre se hace lo mismo, sino que los valores que vamos a tener que buscar en tabla van a ser siempre los mismos. Perfecto. Vamos a la guía, vamos a buscar otro ejercicio. Hicimos el 18, vamos a ver alguno para la proporción o para la varianza. La desviación estándar. Bueno, acá nos da 6 artículos. Hallar un intervalo de confianza para la varianza. Bueno, vamos a hacer el 27, que ahí tenemos uno para la varianza y después buscamos uno para la proporción. Nos dice, en un aserradero se cortan varillas de madera cuya longitud es una variable aleatoria con distribución normal. Bien, tenemos distribución normal. Se miden 25 varillas al azar, n, obteniéndose x, bueno, ahí me falló el copiado y pegado, eso es x raya, no es x, se ve que al Word no le gusta esto, vamos a pasar la fórmula y esto vamos a ponerlo como corresponde, x raya. Entonces nos dice que es normal, datazo, nos da 25 varillas. Y bueno, nos da bastante explícito la X raya y la S. O sea, servidísimo. Hallar un intervalo de confianza para la varianza, me pide ahora. Ya que estamos, S me dice que es 10, X raya me dice que es 180, no sé para qué me lo da, pero bueno, lo que abunda no daña, lo tenemos. 0,95, vamos a tener que hacer la misma cuenta que antes. ¿El 1 menos alfa lo da siempre? Sí. Y si no te lo da, te va a dar todos los demás datos para que vos lo despejes. O sea, la pregunta del ejercicio tendría que ser ¿cuál es el 1 menos alfa? Hay ejercicios que son así, ahora después vemos uno de esos. Hay un intervalo de confianza para la varianza. Vamos al resumen. Dijimos que los problemas los tenía la media. La varianza no tiene ningún tipo de problema. Si me pide un intervalo de confianza para la varianza, ya está. Copio y pego este intervalo. Después de juntar los datos, el 1 menos alfa lo tenemos, lo vamos a tener siempre. Tamaño de la muestra lo tenemos, el S cuadrado no lo tenemos, pero tenemos el S. Entonces ya está. El X raya lo ligamos de rebote, no nos importa. Y acá, como es varianza, vamos a tener que usar la exótica distribución chi cuadrado. Entonces vamos a copiar y pegar el intervalo, el único intervalo que hay para la varianza.
tenemos el intervalo, empezamos a completar los datos. n-1, n es 25, me lo dice el enunciado. S cuadrado, bueno, 10 al cuadrado. Chi cuadrado superior. El chi cuadrado superior es el chi cuadrado de... Vamos a ver el resumen. El chi cuadrado superior es el chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Lo tenemos ahí al lado en la referencia. Chi cuadrado superior es el chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2. Y el chi cuadrado inferior es el chi cuadrado de alfa sobre 2. Ojo porque en la chi cuadrado no hay simetría, así que no es lo mismo cambiando el menos por el más. Esto es entonces 1 menos alfa sobre 2. Y el chi cuadrado inferior es el chi cuadrado de alfa sobre 2 solamente. N dijimos que era 25, S lo dice claramente el enunciado, es 10. Nivel de confianza 0,95. Tenemos que averiguar cuánto es 1 menos alfa sobre 2 y cuánto es alfa sobre 2. Buscamos en tabla, se terminó el ejercicio. El alfa, vamos a tener que hacer la misma cuenta que hicimos en el ejercicio anterior. Si 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05. Entonces, alfa sobre 2 va a ser 0,05 sobre 2. Esto va a ser 0,025, si no me equivoco. Vamos a preguntarle a la que sabe. Uno menos 1 menos nada, 0,05, 0,05 dividido 2 nos da 0,025. Perfecto, eso es alfa sobre 2. Entonces, si yo quiero hacer 1 menos alfa sobre 2, va a ser la misma cuentita. Pero 1 menos. 1 menos alfa sobre 2 va a ser 1 menos 0,05 sobre 2. O sea que esto sería 0,975. Le preguntamos a la que sabe. Esto, shift 1 menos 0,975, perfecto, tenemos los dos valores. Esto quedó exageradamente grande, vamos a checarlo un poquito. Entonces yo voy a buscar el chi cuadrado de 0,975 de este lado y voy a buscar el chi cuadrado de 0,025 del otro. De vuelta, nos vamos a meter en la tabla de chi cuadrado, que trabaja con grados de libertad. Acá como la n es igual a 25, los grados de libertad van a ser igual a 24. Entonces, tabla de chi cuadrado. Siempre chequeemos que estemos en la tabla de chi cuadrado porque son todas parecidas. Esta es la t-student que usamos antes. Bajamos y tenemos distribución chi cuadrado con GL grados de libertad. Entonces la historia es la misma. Grados de libertad, ahora yo voy a buscar 24. ¿Sí? En la columna de grados de libertad buscamos 24. Y dentro de todo ese renglón vamos a buscar el que acumula 0,975. Así que vamos arriba. Es este que tenemos acá. O sea que sería 1, 2, 3, el cuarto empezando desde la derecha es el valor. Bajamos
1, 2, 3, el cuarto sería 39,36. O sea que el valor que tenemos acá esto va a ser 39,36. Vamos a buscar ahora el otro valor. Vamos a buscar este, el 0,025. Como los grados de libertad son iguales, va a ser en el mismo renglón. O sea que pintamos el mismo renglón, ¿sí? El renglón del 24, de 24 grados de libertad. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar el 0,025. Vamos para arriba. 0,025. También es el cuarto, empezando desde la izquierda. El cuarto valor. O sea que sería este 12,4. 24 grados de libertad. Después, arriba de todo, está el 0,025. 12,4. 12,4. No hay más incógnitas. Sacamos la tabla y traemos la calculadora de vuelta. Esto sería paréntesis 25 menos 1 por 10 elevado al cuadrado. Todo eso dividido 39,36. Esto nos da 60,97, bueno, 56, 09, 76, etc. Del otro lado es lo mismo, pero cambiando el chi cuadrado superior por el inferior. Entonces, acá no cambiamos el menos por el más porque no hay simetría. Cambiamos el número que divide abajo. 12,4. Le damos igual y este superior nos da 193,54, 83, 87, 1. Lo emprolijamos un poquito para que pueda ser la respuesta de un ejercicio. Ponemos un punto y coma para separar los valores, nada más. Y listo. Lo pintamos, lo ponemos en negrita, lo resaltamos. Ahí se terminó el ejercicio. Así es como buscamos los intervalos de confianza. Así es como hallamos los intervalos de confianza. Así de fácil, así de difícil, así de mecánico. Lo que hay que saber diferenciar es cuál es el intervalo que me está pidiendo. Una vez que ya sé el intervalo, no se lo cuenten a nadie, pero es copiar y pegar. Después, bueno, armar la respuesta, que siempre es la misma. Se estima que entre 60,97 y 193,54 se encuentre el verdadero valor de la varianza, en este caso, poblacional. Después, cómo buscar el alfa es siempre igual y eso no va a cambiar tampoco en la unidad que viene. Así que todo esto está bueno aprenderlo ahora porque va a servir también para la unidad que viene, que es la más importante, test de hipótesis. Así quedaría entonces un intervalo para la varianza. Vamos a ver la guía, algún ejercicio que haya para... vamos a ver tamaño de muestra y alguna que otra cosa rara que pueda llegar a pedir. Alguno que pida nivel de confianza, esos están buenos. ¿Con qué nivel de confianza se trabajó? Vamos a hacer el 17.
Se tomó una muestra de 16 individuos de la población X con distribución normal, ¿sí? No lo dice tan explícito, pero bueno, X, el guioncito y N ya nos está diciendo que es normal, con media no la tenemos, por supuesto, porque es lo que se va a estimar. Desvío, ¿sí? Siempre que nos lo daban así, era primero el valor de la media, segundo el valor del desvío, o sea que el desvío poblacional lo conocemos. Para estimar su valor esperado, de vuelta, más de lo mismo. Media, promedio, valor esperado, esperanza matemática o esperanza, son todos sinónimos. O sea que esto es un intervalo de confianza para la media, valor esperado también llamado. Si el intervalo obtenido fue, y nos da los dos intervalos, los dos límites, ¿con qué nivel de confianza se trabajó? Bueno, acá es todo al revés. Nos dice que es normal, perfecto. ¿Tenemos el desvío de la población? Sí, es 5. El desvío de la muestra no me importa, porque tengo el de la población, ¿sí? Poblacional mata muestral. Si yo tengo el desvío de todos los valores, el de la muestra no me interesa. Si se tomó una muestra de 16 individuos, empieza diciendo el ejercicio, así que n es 16. X raya no me lo da. Y el nivel de confianza, lógicamente tampoco, porque es lo que me está preguntando. Pero me da dos datos adicionales, que hasta ahora nunca tuve y no sé para qué sirven. Vamos a acomodarlo. Esto vamos a ponerlo acá. Esto, como ya sabemos que no lo vamos a usar, vamos a poner límite inferior, que en este caso es 22,55, y límite superior, o sea que ya me da el intervalo resuelto. Yo tengo que buscar las cosas que están adentro de ese intervalo. Entonces, esos son los datos que tengo. Me dice que es normal, perfecto, todo legal. Me da el desvío. Me da los límites, me da n y me pregunta el nivel de confianza. Sabemos que es un intervalo para estimar su valor esperado, o sea que es un intervalo para la media. Hay que ver cuál es el intervalo que se usó que terminó dando esto como resultado. Tenemos que hacernos las mismas preguntas de siempre porque es para la media. Conozco la distribución, o sea, el ejercicio me dice que es normal. Sí, me dice que es normal. Tenemos una distribución normal. ¿Me da el desvío de la población? Sí, bien explícito, ahí me lo dice 5 adentro del paréntesis. Entonces, conozco el desvío de la población. Si tengo los dos datos, el tamaño de muestra no me importa. Estoy en el caso 1. O sea que el intervalo que se usó fue el del caso 1. Agarramos el intervalo, copiamos y pegamos, ¿sí? Sin decirlo muy fuerte para que nadie se entere, para que ningún profesor se enoje. Control C al caso 1, Control B. Listo. Ya hicimos lo más difícil. Lo demás es copiar y pegar. Pero no se lo digan a nadie. Sacamos el machete. Esto lo llevamos para abajo. Ya sabemos que es el caso 1. Y ahora lo que no tengo es esto. Pero yo sé que todo esto, o sea, todo el límite inferior es igual a 22,55. Todo esto es igual a 22,55 y todo esto es igual a 27,45. Podría despejarlo de ahí porque esto, el 1 menos alfa sobre 2, ahí si tengo ese alfa, haciendo 1 menos ese alfa que despeje, puedo averiguar el 1 menos alfa. Pero hay un dato no menor, que es que no tengo la X raya.
Si yo tuviera la X raya, ya está. El sigma lo tengo, la N también la tengo. A lo que es igual todo esto también lo tengo, o sea que podría despejar la Z para después despejar el alfa. Pero no tengo la X raya. Entonces vamos a recurrir a una fórmula, ¿sí? Una de las tantas fórmulas prohibidas que hay en intervalos de confianza, que es, vamos a hacer la picardía de hacer límite inferior menos límite superior. Vamos a hacer límite superior menos límite inferior. Ya que estamos, vamos a analizar los dos casos. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo a ese intervalo hago límite superior menos límite inferior, y después vamos a analizar qué es lo que pasa si yo hago límite, esto es lo mismo porque es una suma, pero bueno, para que quede ordenado, límite inferior más límite superior. Vamos a empezar con el primero. Si yo hago límite superior menos límite inferior, lo que yo estoy haciendo es todo esto que está acá, que es el límite superior, le voy a restar, y lo demás entre corchetes, para no hacer lío con los signos, le voy a restar el límite inferior, que es esto que está delante. Fíjense que si yo a esto, este menos, lo tengo adentro de todo este corchete, lo que hace este menos es cambiarle el signo a todo lo que está dentro. O sea que la X raya queda negativa y todo lo que está después queda positivo. ¿Sí? El menos adelante del corchete me cambia el signo de todo. Listo. Me saqué encima el corchete, ahora está todo en igualdad de condiciones. Y fíjense que acá tengo una X raya sumando, o sea que está positiva. Y acá tengo una X raya que está restando, o sea que sumo y resto el mismo valor. Se cancelan. Y si seguimos analizando, vemos que esto, que está positivo, también está acá positivo, o sea que es lo mismo dos veces. Esto, o sea, esta parte que está acá es lo que se llama error, ¿sí? Error de estimación o cualquier otro tipo de error, cualquier otro tipo de sinónimo que hayan visto. Esto vamos a achicarlo un poquito, me emociono con el tamaño. Esto, dijimos que esto se cancela, chao, desaparece, y me queda dos veces eso que los grandes matemáticos llaman error o error de muestreo o error de la estimación, como lo quieran llamar. ¿Sí? Esto está sumando y esto también está sumando, o sea que está sumando dos veces. Sacaría factor común y me quedaría 1 más 1, 2. Y fíjense que esta fórmula nos viene como anillo al dedo porque el límite superior y el límite inferior los tenemos. El 2 es un número. Esto es lo que queremos despejar. El sigma y la n la tenemos. O sea que toda esta vuelta que dimos fue para sacarnos de encima la X raya que no tenemos. Y lo logramos. ¿Sí? O sea que la fórmula que vamos a usar es esta. De acá despejamos el 1 menos alfa sobre 2 y después vemos cuánto es el nivel de confianza. Para este ejercicio en particular no nos sirve, pero puede ser que la pregunta sea cuál es el valor de esa X raya. En vez de pedirnos el nivel de confianza, nos preguntaba cuánto era la X raya. En ese caso, lo que tenemos que hacer es la segunda fórmula prohibida. Límite inferior más límite superior. Entonces, límite inferior, copio el límite inferior, así como viene.
más, y ahora copio y pego el límite superior. Como es una suma, no hace falta que ponga los corchetes porque el más hace que todo quede con el signo que tenía. Y cuando hacemos límite inferior más límite superior, fíjense que todo esto que es el error de la estimación está restando. Y después ese mismo error de la estimación está sumando. O sea que sumo y resto el mismo número. El número que sea, el número que tenga que ser, pero es el mismo. Esto vamos a ponerlo paso a paso como corresponde. Sí, se canceló. Y esto, bueno, me quedó x raya más x raya. Lo que sería lo mismo decir 2 veces x raya. Después, si queremos tener la x raya servida para el despeje, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y de esa forma podemos obtener el valor de la media muestral en caso de que el ejercicio así lo pida. ¿Sí? Entonces de esta forma podemos calcular el parámetro muestral. ¿Sí? Estas son las dos fórmulas prohibidas, las dos fórmulas que no van a ver en prácticamente ningún curso, pero que generalmente aparecen en los parciales porque hay unos donde en el parcial, con todo lo que aprendió, tiene que ponerse a deducir estas cosas. Así que acá no lo pide, pero si queremos averiguar el valor de x raya, es el promedio de los límites. Acá lo que nos pide es el nivel de confianza, entonces vamos a partir de esta fórmula. ¿Sí? Todo esto lo despejamos del intervalo que corresponde. Si caíamos en otro caso, bueno, acá teníamos la t y acá teníamos la s. La x raya se iba a cancelar igual, pero acá íbamos a tener la s y acá en vez de z lo íbamos a tener que despejar de la t de student. Bien, acá el intervalo ya no me sirve, ya lo usé para lo que lo necesitaba. Vamos a despejar todo de esta fórmula. Vamos a ver qué datos tenemos. Ahora sí podemos agrandarlo un poquito más. Límite superior, el ejercicio me dice que es 27,45. Límite inferior, el ejercicio me dice que es 22,55. El 2 es un número. Z de 1 menos alfa sobre 2 es lo que yo quiero despejar. Y después, el sigma, me lo dice el enunciado, es 5. Y abajo, raíz de n, raíz de 16. Son todos números. Despejamos el z. De acá se encarga la calculadora. Esto, bueno, calculadora directamente. Esto es 27,45 menos 22,55 nos da 4,9. O sea que esto es 4,9. Ya que estamos a ese 4,9, vamos a pasarle el 2 dividiendo. Este 2 que está acá. Y ya que estamos, vamos a pasar esto que está multiplicando. Lo podemos pasar dividiendo o lo que yo recomiendo multiplicando cruzado. Y ahí nos quedó despejado el valor de z. Vamos a ver qué opina la calculadora de este número. Me quedó todo en distinto tamaño. A ver. Vamos a ver qué opina la calculadora de este número. Tenemos 4,9
estaba escribiendo el Word en vez de la calculadora. 4,9 dividido 2 por raíz de 16 dividido 5. Esto nos da 1,96. Ahí tenemos el valor del z. Yo lo que necesito despejar es el 1 menos alfa sobre 2. Entonces, que tengo que buscar en la tabla de z no hay duda. Pero ahora es al revés. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos este valor, lo buscábamos en fractiles y el resultado de los fractiles iba a ser esto? Ahora es al revés. Ahora tenemos el resultado, igual lo vamos a buscar en fractiles, y lo que nos va a interesar es el 1 menos alfa sobre 2, o sea, el número con el que yo tendría que haber buscado en esa tabla. Vamos a ver la tabla. Quedamos en la chi cuadrado, subimos hasta la tabla de fractiles. Antes nosotros buscábamos el f de z y el dato que necesitábamos era el z para armar el intervalo. Ahora como el intervalo ya está armado, nosotros traemos el z y lo que nos va a importar es lo que está dentro del paréntesis, el f de z. Entonces tenemos que buscar el 1,96 al revés, ¿sí? Lo vamos a buscar en z, y este es el número que tendría que dar ese paréntesis para que yo al buscar en la tabla de fractiles me dé 1,96. ¿Sí? Ahora lo que buscamos es al revés. Yo antes venía a la tabla de fractiles con este número, y de la tabla de fractiles robaba este. Ahora es al revés. Ahora ya tengo el resultado. Lo que me tengo que fijar es qué número debería haber buscado para que me dé ese resultado. Bueno, según los fractiles, este valor, este 1 menos alfa sobre 2, es igual a 0,975. Esto, bueno, lo dejamos ahí pintado. Sacamos la tabla y ahora hay que despejar esto, porque a mí no me sirve el 1 menos alfa sobre 2. Yo necesito el 1 menos alfa, que es lo que me está pidiendo. Entonces hay que despejar el alfa de ahí y después es 1 menos alfa. Vamos a traerlo acá. Sacamos los colores y que empiece el despeje. Acá ya es meramente nosotros contra la matemática, nosotros contra el despeje. Acá no hay nada de estadística. Entonces, el 1 que está ahí, aunque lo disimule bastante bien, ese 1 está sumando, pasa restando. Listo. Hago la cuenta. Mejor dicho, la calculadora hace la cuenta. Vamos a pedirle que haga 0,975 menos 1. Nos da menos 0,025. Son siempre los mismos números. Menos 0,025. Después, entre los negativos se entienden y se cancelan, o directamente vamos a pasar multiplicando el menos 2. Así nos sacamos de encima todos los negativos y todas las cosas raras. Entonces a este mismo numerito vamos a pedirle a la calculadora que lo multiplique por menos 2. 0,05 positivo. Tenemos el alfa, pero la historia todavía no termina, el ejercicio todavía no termina, porque a mí me pide el nivel de confianza y el nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces lo que tengo que hacer es el último paso de todos, 1 menos alfa, o sea 1 menos 0,05, y ahí sí, por fin podemos decir que termina el ejercicio.
1 menos alfa, o sea, 1 menos ese resultado que tengo ahí, 1 menos 0,05, 0,95. O sea que el intervalo de confianza con el que se trabajó es del 95%. ¿De dónde salió el 0,975 de fractiles? Nosotros antes, cuando armábamos el intervalo, nosotros teníamos este número y este número lo buscábamos en fractiles y los fractiles nos devolvían el z. Ahora es al revés. Ahora nosotros tenemos el z, queremos averiguar cuál sería el f de z. Entonces, cuando vamos a la tabla de fractiles, buscamos al revés. Antes nosotros íbamos con el f de z y agarrábamos el z. Antes nosotros íbamos con este número y nos llevábamos el resultado. Ahora es al revés. Perfecto. Después, una vez que estamos ahí mano a mano con el alfa, es despejarlo. Una sola incógnita, no hay nada de otro mundo. Esto vamos a checarlo un poquito, así nos queda el ejercicio entero con todos los datos. Ahí está. Sí, estos son más comunes que aparezcan en los parciales. Sí, porque armar el intervalo de confianza practicando 2 o 3 son todos iguales. ¿Sí? Más allá de que no lo admitimos nunca y no lo tenemos que admitir, es todo copiar y pegar datos. No tiene manera de ser difícil el ejercicio porque dato que no tenemos, dato que no podemos llevar al intervalo para resolverlo. Así que generalmente los ejercicios son así, averiguar otro tipo de datos que no son los que generalmente aparecen en la guía. Acuérdense de las dos fórmulas prohibidas. Sí, que no son prohibidas, las van a ver seguramente, espero. No creo, pero espero que las vean. Si no, las vimos acá. Que es simplemente hacer el juego de los límites. Lo que pasa es que en clase generalmente se ve cómo llegar a estos dos números. Estos dos números van a ser datos justamente cuando me pida algo de adentro del intervalo. Acá tenemos lo que pasa cuando hago límite superior menos inferior y acá tenemos lo que pasa cuando hacemos límite inferior más límite superior, que ahí podemos averiguar el estimador muestral. ¿Sí? Acá no lo pedía, pero si quisiéramos saber cuánto es el valor de esa x raya que no la dan, hacemos simplemente límite inferior más superior, dividido 2, entre paréntesis, hacemos 22,55 más 27,45, cerramos paréntesis, dividido 2. El valor de la x raya es 25. ¿Sí? Insisto, acá no lo pide, pero por ahí si lo llegaba a pedir, se calcula así de fácil. ¿Sí? No hay que despejar nada raro. ¿Sí? Si tenemos los dos límites, ya está. ¿Sí? Porque fijémonos que los intervalos es la x raya menos un número, el límite inferior, y el límite superior es la x raya más un número. Entonces yo me muevo siempre dentro de lo mismo. ¿Sí? Así que no mucho más. Después les queda, bueno, practicar los de la guía. Vamos a ver si hay uno rapidito de proporción, así los vemos a todos. Vamos a hacer el 31 y con este sí terminamos.
el ejercicio ya empieza diciendo que para estimar la proporción de trabajadores desempleados de una determinada región, un economista seleccionó al azar una muestra de 400 personas de la clase trabajadora, de las cuales 80 no tenían trabajo. Hallar un intervalo de confianza de nivel asintótico. Mirá vos. 0,98 para la verdadera proporción de trabajadores sin empleo. Vamos a hacer de cuenta de que esta palabra no existe y vamos a resolverlo con los datos que tenemos. No me dice que es normal, no hace falta porque la muestra es muy grande. Lo más importante es que nos dice que vamos a estimar la proporción. Entonces, si lo que vamos a estimar es la proporción, ¿cuál creerían que es el intervalo? ¿Para la media, para la proporción o para la varianza? Saco la fórmula. Bien, estamos en la proporción, indudablemente. Claro, como es para la proporción, es siempre distribución normal. Así como para la varianza es siempre chi cuadrado, para la proporción es siempre normal. Eso lo tenemos en la primera parte. Proporción muestral, la distribución será siempre normal para la proporción muestral. Así como para la varianza va a ser siempre chi cuadrado. La única que tiene problemas con la distribución es la media, como ya vimos. Pero la proporción siempre normal. Y la varianza siempre chi cuadrado. Bueno, vamos a ver los datos que tenemos. Se seleccionó al hacer una muestra de 400 personas. N400, de las cuales 80 no tenían trabajo. Bueno, acá lo difícil, entre comillas muy grandes, bueno, vamos a poner el nivel asintótico, el 98%. Como esto es proporción, acá hay dicotomía, o sea que pasa algo o no pasa. Se seleccionaron 400 personas, de las cuales 80 no tenían trabajo, entonces la otra parte, 320, sí tenían trabajo. Hay que ver cuál es el intervalo que a mí me pide, si gente con trabajo o gente sin trabajo. Ojo, porque esa también es una trampa muy común, que te da todos los datos de la gente que trabaja, por ejemplo, y te pide un intervalo de la gente que no trabaja. Esto, como es de la guía, no hay ese tipo de trampas, pero bueno, también es muy típico de parcial. Tenemos la P raya, o sea, la proporción de sucesos favorable. O sea que hay 80 personas sin trabajo de las 400 posibles. Esto no hay. No nos dice que es normal, pero la muestra es demasiado grande, o sea que el teorema central del límite nos garantiza que sea una normal. Así que con eso no tenemos problema, igual siempre va a ser distribución normal. Entonces, con estos dos datos ya estamos. Necesitamos la P raya, que es la proporción favorable, esto es un porcentaje, y la N. No hace falta más. Esto para que la fórmula no quede tan grande, lo podemos resolver, calculadora. 80 dividido 400, 0,2. Entonces, perfecto, ponemos directamente 0,2.
Ahora copiamos y pegamos y vemos qué necesitamos para completar el intervalo. P raya 0,2. Acá sí vamos a tener que achicarlo. P raya 0,2. El Z lo vamos a dejar en suspenso. ¿A qué se refiere con la proporción el enunciado? Que es un intervalo de confianza para la proporción. Siempre que te diga proporción te está diciendo porcentaje. Como queremos estimar la proporción, lo que vamos a estimar es justamente la proporción poblacional, el pi o p, dependiendo de con qué profesor cursen. El z lo vamos a dejar en suspenso porque tenemos que ver cuánto es 1 menos alfa sobre 2. Y acá me pide siempre el mismo dato. P raya 0,2. 1 menos P raya 1 menos 0,2. N 400. Del otro lado es lo mismo cambiando el menos por el más. Entonces copio y pego los datos y cambio el menos por el más. 1 menos alfa es 0,98. Se terminó el misterio. O sea que lo único que necesitamos ahora es averiguar cuánto es 1 menos alfa sobre 2. Agarro el 1 menos alfa y lo despejo de ahí. Si 1 menos alfa es 0,98, alfa sería lo que le falta a esto para llegar a 1, sea 0,02. Tenemos el alfa. Vamos a ver cuánto sería 1 menos alfa sobre 2. Uno menos alfa sobre 2 sería 1 menos 0,02 dividido 2. Esto tiene el errorcito a 0,99. Vamos a ver qué opina la que sabe. Uno menos 0,02 dividido 2, 0,99. Otro de los números elegidos por la tabla de fractiles. Esto vamos a ponerlo así. Entonces, 1 menos alfa sobre 2 es 0,99. O sea que este valor de acá, 0,99. Que va a ser el mismo valor de acá, 0,99. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar este z de 0,99, como ya lo indica el mismo intervalo, eso nos lo va a decir la tabla de fractiles. Vamos a la tabla. Tabla de fractiles y tenemos que buscar el 0,99. Vamos un poquito más para abajo. Otro de los números en negrita de la tabla de fractiles, otro de los números que siempre vamos a terminar buscando, nos dice 2,326. ¿Sí? Ahora volvemos a lo original. Buscamos el f de z y nos llevamos el valor de z. Entonces, este z de 0,99 va a ser 2,326. Sacamos la tabla, copiamos el mismo número del otro lado. 2,326. Después del número fino se encarga obviamente la calculadora. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, ahora del resto la calculadora.
esto queda 0,2 menos 2,326 por raíz. Abrimos paréntesis para la división. Abrimos paréntesis para lo de arriba. Que esto sería 0,2 menos. Abrimos paréntesis de vuelta para la resta. 1 menos 0,2. Cerramos el paréntesis de la resta. Cerramos el paréntesis de la multiplicación de arriba. Dividido 400. Cerramos el paréntesis de la raíz. Le damos igual, error matemático. Esto que está acá, esto no es un menos, esto es un por. Es 0,2 por 1 menos 0,2. Ahora le damos enter y nos dice el número. Menos mal que dio error matemático, si no, no me hubiese dado cuenta que tipié mal. 0,15348. Como estos son porcentajes, los porcentajes van a estar siempre entre 0 y 1. Ahora, esto, lo de siempre, nos tomamos el atrevimiento de cambiar el menos por el más y ya tenemos todo copiado. Y tenemos 0,24652. Después, para que quede más elegante, le ponemos una C de confianza adelante. Sacamos esto y ponemos un punto y coma. Esto lo ponemos en negrita, lo pintamos, lo ponemos más grande. Y después, bueno, poner la respuesta que el profesor quiere escuchar o que quiere leer. Hallar un intervalo de confianza de nivel asintótico 0,98 para la verdadera proporción de trabajadores sin empleo. Bueno, la verdadera proporción de trabajadores sin empleo se estima que estará entre el 15,34% y el 24,65% con un nivel de confianza del 98%. Escriben eso, ponen la firma digital y envían el ejercicio y listo, perfecto. Pero no se olviden de poner una respuesta, si no terminen el ejercicio acá, porque si no queda como que esto es copiar y pegar valores y hacer la cuentita que ya está todo hecho. ¿Sí? Lo disimulamos muy bien, pero no estamos haciendo eso. ¿Sí? Así que llegamos a hacer uno de cada parámetro para que tengan un ejemplo de cada uno. Después es practicar ustedes contra la dificultad propia que tenga cada ejercicio. Así que bueno, hasta acá la clase de intervalos de confianza. La clase que viene vamos a ver test de hipótesis para una población, que es más de lo mismo. Son los mismos casos, son los mismos valores para buscar en las mismas tablas, pero bueno, eso lo dejamos para la clase que viene. ¿Sí? Así que nos vemos y buen fin de.